Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana, jueves 17 de enero del año 2019, dedicados al análisis de la realidad de nuestro país. Lo vamos a dedicar todo el programa para platicar con la fórmula del FMLN sobre su plan de gobierno, sus principales apuestas en el campo de la economía, de la hacienda pública, de la política exterior y de la seguridad, entre otros temas que vamos a desarrollar. Y es un gusto para mí recibir a Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el FMLN. Buenos días, candidato, bienvenido, qué gusto que nos acompañe nuevamente en este set. Muy buenos días, Carlos, el gusto es mío compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a estas horas tempranas de la mañana. Muy tempranas por la mañana. Gracias a usted por tomar la invitación. En unos minutos pues se incorporará Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia por el FMLN. Vamos a abordar diferentes temas, candidato. Si le parece, iniciemos un poco con política exterior. Fue uno de los temas que generó debate, reacciones, un poco de confrontación, si lo llamamos en buen sentido, entre el candidato de Arena y usted sobre el tema de la política exterior. Y empecemos un poco sobre esto, porque generó reacciones e intercambios en el debate presidencial de Asder, la política exterior. En ese caso, Hugo, si evalúa la política exterior de los gobiernos del FMLN, ¿usted afirmaría que esta no ha tenido un doble estándar ante las situaciones críticas que han pasado diferentes países de Centroamérica y en América Latina? Bueno, lo primero es que esa es la riqueza del debate, que podemos ahí expresar las cosas en las que estamos de acuerdo y en las que no estamos de acuerdo y poner nuestros puntos de vista, y por eso creo en el debate como una herramienta de la democracia. Pues evaluar la política exterior es un poco complicado para mí porque estuve al frente la mayor parte del tiempo en estos dos gobiernos de la política exterior, y creo que la población, y hay estudios también que han evaluado mi gestión, y siempre, incluso en los estudios de FUSADE, se ha reconocido que yo hice un esfuerzo por mantener una política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas, que hice un trabajo para pronunciarme por las dificultades que podían ocurrir en países grandes, en países pequeños, en países de gobierno de derecha, en países de gobierno de izquierda, e hice también un esfuerzo por sacar a El Salvador del alineamiento en el que había estado, pero sacarlo de un bloque de alineamiento no significa pasarlo a otro, sino manejar ese delicado equilibrio de respeto a las posiciones de El Salvador en el concierto internacional. Antes las posiciones de El Salvador eran predecibles, ya se sabía cómo iba a votar, etcétera, pero El Salvador fue ganando respeto, nos eligieron para presidir el Consejo de Derechos Humanos, que no es un puesto fácil, y lo hicieron precisamente porque nosotros hicimos grandes esfuerzos para mantener la imparcialidad. Como en todo proceso, como en toda obra humana, pues no siempre se logra ese pleno equilibrio, pero yo estoy convencido, y las evaluaciones así lo dicen, que hice mi mejor esfuerzo, mi mejor desempeño para mantener a El Salvador con esa política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas. Por eso, al tiempo que mantuve una relación extraordinaria con socios estratégicos como Estados Unidos, potencié relaciones con socios que ya existían, pero que no eran fuertes esas relaciones, pero también abrí nuevas relaciones, abrí embajadas en Australia, por ejemplo, y recuperé la cooperación de países como los países nórdicos, como Luxemburgo, que ya se estaban retirando de la cooperación en nuestro país. Entonces, cuando uno hace ese recuento y cuando uno, por ejemplo, asiste a foros internacionales como asistí, no exactamente a un foro, pero a la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ve el cariño, el respeto con que lo tratan los jefes de Estado, los cancilleres, etcétera, pues considero que se hizo una buena gestión. Y otro indicador que se hizo una buena gestión es que algunas veces, cuando mis posiciones eran lo más imparciales posible, tenía críticas de la extrema derecha y críticas de la extrema izquierda aquí en nuestro país. Le hacía esta consulta sobre el tema del doble estándar, porque en el ejercicio de la política exterior, y usted evidentemente fue un actor protagónico de esto cuando ejerció como canciller y también como secretario general del SICA, que determina un doble estándar, sobre todo porque los elementos que generan crítica es el posicionamiento del gobierno salvadoreño, no solo ante las reacciones del gobierno de Estados Unidos, pienso por ejemplo ante la situación de Venezuela, el tema de Nicaragua, las relaciones con China, es decir, cómo el tema se evita el doble estándar en el posicionamiento de política exterior, siempre respetando la autonomía que tienen todos los países, pero también caracterizando la postura que tiene un gobierno sobre ese tipo de fenómenos. Y lo más importante es tener, digamos, por escrito una posición, que eso era lo otro que no existía en política exterior.
Creo que María Eugenia Brizuela hizo un esfuerzo incipiente de escribir algo sobre la política exterior, pero aparte de eso no existía y nosotros definimos parámetros, definimos, por ejemplo, la política de no sorpresas. Cuando nosotros restablecimos relaciones diplomáticas con Cuba y le preguntaron a la secretaria Clinton con ironía qué pensaba que en ese mismo salón donde estaba reunida conmigo se había restablecido las relaciones con Cuba hacía una hora, ella dijo, pues es una decisión soberana. ¿Por qué? Porque esos temas se habían abordado con ella con anterioridad. Yo siempre traté de que mis socios, mis interlocutores, supieran de las decisiones que iba a tomar, si eran decisiones que potencialmente les podrían afectar o les podrían generar una inconformidad, y por eso siempre se manejó el proceso de toma de decisiones de una manera sin sobresaltos, sin turbulencias, etcétera. Y de la misma forma, cuando ha sido necesario, yo en los tiempos que era canciller y luego como candidato, me he pronunciado clara y tajantemente sobre los casos de Nicaragua y Venezuela. Pero qué bueno que tocas el doble estándar, porque es algo que yo he insistido mucho, porque a menudo se nos pregunta sobre esos casos, pero todos sabemos que en el mundo hay varios países que están teniendo grandes problemas, países donde se violan flagrantemente los derechos humanos de las mujeres. Acabamos de tener un país en Europa que yo quiero mucho, donde pues se tuvo que militarizar las ciudades por un movimiento ciudadano que se estuvo manifestando, hubo acciones de violencia, etcétera. Y yo respeto, y ese país pues la protesta y la huelga es una tradición. Yo recuerdo los primeros libros de texto de francés para el francés básico que comencé a aprender hace ya bastantes años. Uno de los capítulos era la huelga, así se llamaba, la grève, que es como una tradición en ese país. Pero a lo que voy es que ningún país está exento de situaciones de inestabilidad, de mal uso de la fuerza, etcétera. Y lo que debemos estar atentos es a dos cosas: a señalar como amigos cuando las cosas no se están haciendo bien, pero también a jugar un papel facilitador para que se solucione la crisis, no, como decimos popularmente, echarle más leña al fuego. Yo me siento orgulloso que jugué un papel facilitador para que se superara la crisis en Honduras, y lo logramos. Honduras salió de esa situación de crisis institucional después del golpe de Estado en el 2009. Y yo intenté, fíjate bien, con República Dominicana, incluso en conversaciones de cerca con Estados Unidos, facilitar en la crisis de Venezuela, pero es tan complicada. Casi se tenía un acuerdo en Santo Domingo y ese acuerdo se cayó, pero eso no quiere decir que desistamos de hacer esfuerzos. Naciones Unidas pasó una gran cantidad de años entre los preacuerdos, los acuerdos y finalmente los acuerdos de paz para ayudarnos a resolver nuestro conflicto. Me restan 2 minutos antes de irme a la pausa, pero le consulto porque mencionó una frase que me llama mucho la atención: una política exterior de no sorpresas, pero el caso de China fue una sorpresa. Bueno, yo dije claramente, yo respeto mucho y quiero mucho a Carlos, el canciller, etcétera, y siento que el proceso de negociación no se llevó estrictamente desde Cancillería, pero lo he dicho en varias ocasiones, no como una jactancia, no como una soberbia ni nada por el estilo. Yo lo hubiera hecho de otra manera. Yo hubiera hecho ese proceso que francamente era inminente. El Salvador no se podía quedar otra vez, como en el caso de Cuba, en las esquinas de la historia como el único país que no daba ese paso. Pero hay formas de darlo y creo que se pudo haber hecho de otra manera, y yo particularmente lo hubiese hecho de otra manera. Debo hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que ampliemos un poco la política exterior y el tema migratorio, y luego hablamos de hacienda pública y economía. Regresamos.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con la fórmula presidencial del FMLN sobre su plan de gobierno y es un gusto para nosotros recibir a Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia del FMLN, quien ya está con nosotros. Bienvenida, Karina, buenos días, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Carlos, buenos días, Hugo, un saludo a la audiencia. Aquí estamos para conversar de temas que le interesan a la población. Gracias a usted por tomar la invitación. En el bloque anterior hablábamos con el candidato a la presidencia un poco de la política exterior y vamos a retomar también el tema migratorio en unos minutos. Pero antes quisiera consultarle, Karina, también un poco, usted ha estado en la Comisión de Relaciones Exteriores, cómo se desenvuelve la política exterior de un gobierno y su vínculo con la Asamblea Legislativa, pero quisiera consultarle un aspecto. Uno de los asuntos que se habla de la política exterior moderna es que es diversa, se diversifica con los países, pero también tiene autonomía. En este caso, de llegar ustedes al gobierno, al ejercicio del órgano ejecutivo, ¿cómo se distanciaría la política exterior del órgano ejecutivo con las relaciones internacionales que tiene el FMLN? Bueno, nosotros hemos planteado, y de hecho es algo constitucional, que el presidente obedece a los intereses del país. Y eso es lo que hemos planteado que vamos a sobreponer. En el caso de Hugo y de esta servidora, sobre todo Hugo, que ha sido canciller de este país, ustedes han visto el desenvolvimiento que él ha tenido. Pero ambos hemos propugnado por promover al país en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestra legislación. Y eso es algo que lo hemos hecho antes, no lo vamos a dejar de hacer ahora. Para nosotros es importante el fortalecimiento de las relaciones internacionales, poniendo al centro siempre los intereses de El Salvador. Por supuesto, en el marco de las relaciones internacionales hay una cooperación mutua, por ejemplo, hay beneficios mutuos, pero para nosotros es importante destacar primero el interés que tiene para los salvadoreños el fortalecimiento de relaciones internacionales. Eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho desde nuestros espacios y pues ahora también tenemos tomado en consideración seguir promoviendo el fortalecimiento de estas relaciones en ese marco de respeto mutuo. En función entonces de este interrogante que le hacía Karina, Hugo, es la distinción de la política exterior de un gobierno con la de un partido político. El partido político persigue vínculos con distintos países, pero el tema es cómo evitar esos traslapes y sobre todo en estos traslapes cuando funcionarios de gobierno han tenido un rol en la dirección del partido político o hay influencia de la dirección del partido político en establecer ciertas prioridades de política exterior. Sí, pero eso se puede lograr perfectamente y yo fui muy claro en eso. Muchas veces mis posiciones como canciller eran diferentes a las posiciones del partido precisamente porque las relaciones internacionales de un partido no es lo mismo que la política exterior de un Estado soberano. Y lo que buscamos en la política exterior del Estado soberano es, como decía Karina, acercarnos lo más posible a los intereses de la población, en este caso de la población salvadoreña. Y hay un punto muy importante que no es por exclusiones ni por nada por el estilo, pero lo que nosotros consideramos también es que uno funciona mejor si está enfocado en una sola tarea. Entonces nosotros vamos a tratar que si hay personas que están en un puesto de primer nivel en el gobierno, no repitan sus responsabilidades también en el partido, en un organismo, etcétera, para que no haya dispersión. Pero eso no significa que va a haber exclusiones. Si hay alguien que está en un organismo del partido y tiene el perfil para estar en el gobierno, pues simple y sencillamente pasa al gobierno y deja la responsabilidad para que otro lo asuma en el partido. Pero esos traslapes que tú dices, consideramos que no son convenientes, no solo porque en algún momento puede haber una confusión de roles, sino también porque yo he aprendido en administración que si uno se enfoca en una tarea, tiene más probabilidades de sacarla con éxito que estar como multitareas. Yo admiro y respeto a las personas que tienen la capacidad de llevar muchas tareas al mismo tiempo, pero yo, por ejemplo, durante todo el tiempo que estuve como canciller, nunca ostenté una responsabilidad en la dirección del partido, precisamente porque quería concentrarme. Y creo que se debe de hacer ese esfuerzo. No, tampoco soy así tajante o es blanco o es negro, pero
hay un buen punto en lo que tú planteas. Hay otro aspecto que quiero aprovechar y consultarle, luego voy con Karina con el tema migratorio, pero en el debate de ASDER usted mencionó, y lo cito textual, la relación con Estados Unidos pasa por su mejor momento, pero si llevamos una secuencia, algunos hechos y declaraciones de los últimos meses, la no prórroga del TPS, la retórica de Donald Trump hacia los migrantes, bastante marcada por insultos y un discurso bastante agresivo, las reacciones de la Embajada de Estados Unidos ante las relaciones diplomáticas con China. Entonces, tomando esos elementos, esos hechos y esas declaraciones, en ese caso, ¿qué elementos definen que la relación con los Estados Unidos pasa por su mejor momento? Bueno, la cooperación que tenemos en la lucha antidrogas, por ejemplo, la cooperación que tenemos en el mismo tema migratorio. Estados Unidos lo ha dicho públicamente, lo dijo la embajadora, lo dijo el Departamento de Estado, lo dijo el vicepresidente Pence, que El Salvador es el único país del Triángulo Norte que ha logrado reducir la migración en un 60%, es decir, reducir las llegadas a la frontera sur en un 60%, con datos de ellos, de DHS. Y lo que sucede es que a algunos medios de comunicación eso no les interesa proyectarlo, eso no ha sido noticia, ¿verdad? Y yo me refiero a esas buenas relaciones porque no solo estoy viendo a Estados Unidos como el ejecutivo, estoy viendo a Estados Unidos como el paquete completo donde está el Congreso, están los gobernadores. O sea, la relación es mucho más allá. Sí sabemos que hay una posición de esta administración sobre el tema migratorio, una posición dura, pero eso no tiene que ver solo con El Salvador. El TPS le ha sido cancelado a todos los países y nosotros fuimos el único país que logró una prórroga de 18 meses, la mayor cantidad de tiempo posible. A otros solo les dieron 6 meses, a otros solo les dieron 1 año. A nosotros nos dieron 18 meses. ¿Y por qué buscábamos nosotros esa prórroga lo más amplia posible? Para ganar tiempo y hacer una gestión a fondo en el Congreso de los Estados Unidos. Afortunadamente en el Congreso ahora hay 5 iniciativas de ley para resolver el problema. Una en la Cámara Alta presentada por el senador Van Hollen, nos hemos reunido varias veces con él, la última reunión que tuve con él fue hace 1 mes y medio o 2 meses, y 4 en la Cámara Baja, 2 republicanas, 2 iniciativas republicanas y 2 iniciativas demócratas. Curbelo de la Florida es una de las iniciativas republicanas, también está Yvette Clarke, que es una iniciativa demócrata, y todas esas 5 iniciativas tienen una propuesta para resolver el problema de nuestros compatriotas amparados en TPS. Así que cuando viene alguien y dice aquí todo se acabó, ya nos cancelaron el TPS, etcétera, es que no entiende, porque los norteamericanos nos dicen, mira, el problema para nosotros del TPS es la palabra temporal, porque se llama temporal y ya lleva 16 años, y ellos en su mentalidad anglosajona no lo pueden comprender. No es como nuestra cultura, que a veces decimos para mientras y se pasa mucho tiempo. Pero imagínate, también tuvimos este congresista de Colorado, que es republicano, y que fue después de una visita que nosotros realizamos, y ahí andaban otros diputados con nosotros, ahí andaba Karina, pero andaban diputados de otros grupos parlamentarios, y nos dijo ahí, dirigiéndose a mí y a los diputados, me parece muy bien el punto que han planteado, y yo me comprometo a presentar un proyecto de ley, y lo presentó. Entonces, ese trabajo se ha seguido haciendo y primero Dios vamos a tener un buen resultado. Ahora, si hacemos un poco la transición de política exterior al campo migratorio, Karina, ayer salió una nueva caravana de migrantes, aproximadamente 200 personas, y así han salido otras 4 caravanas en los últimos meses. Mi consulta es, cuando ustedes ven esas caravanas, ¿qué falló para que todas estas personas decidieran salir del país por inseguridad o por pobreza? Me hago un par de preguntas antes de preguntarme qué falló. En realidad, ya Hugo empezó a introducir el tema migratorio en la pregunta anterior, pero en realidad nosotros reconocemos el derecho que tienen las personas a decidir en qué lugar se sienten mejor y van a residir, o respetamos también el hecho de que salen porque están buscando oportunidades que no encuentran. En eso estamos sumamente claros. Sin embargo, antes de preguntarme qué puede estar fallando y a qué debemos de prestarle más atención, yo me pregunto cómo es que una persona de la Unión puede coincidir con una persona de Santa Ana, de Soyapango, de San Marcos, en que mañana van a salir de carácter irregular
hacia Estados Unidos. Yo me pregunto cómo coinciden. ¿Cómo usted puede saber que alguien quiere salir? ¿Nos vamos juntos? Sí, vámonos, hagamos una caravana. O sea, eso no es así nomás. Por lógica sencilla, aquí hay algo atrás. Y eso a mí me llama la atención y me preocupa. Me preocupa que hay mucho cosas atrás. No, yo estoy diciendo públicamente preguntas que me hago. ¿Por qué surgen son esas preguntas? Lógicas. Porque ¿cómo va a coincidir alguien de la Unión con alguien de Chalate en la Plaza del Salvador del Mundo? Nos vamos a ir juntos mañana porque queremos buscar oportunidades. Sí hay un punto en común. La necesidad promueve la migración. En eso estamos claros. Y yo respeto mucho porque cada quien sabe la situación que padece, que le promueve a tomar una decisión de este tipo. Lo que yo quiero dejar sobre la mesa a usted y a la población salvadoreña es esa coincidencia que existe entre personas que no se conocen y que se citan en la Plaza del Salvador del Mundo para salir en caravana. Hay alguien que articula definitivamente y debemos de hacer investigaciones en las instancias que corresponden, si es un coyote, si es una organización, si es una persona, eso le corresponde a las instancias o ahí hay instancias correspondientes para que se haga la investigación. La responsabilidad nuestra va al encuentro de identificar esas causas que promueven la migración. El número que usted cita es un estimado que se da porque en migración no podemos hablar de que se fueron 300 exactamente, que se fueron 500 porque nadie va a salir de carácter irregular anunciándolo por las fronteras o voy a pasar por tal punto ciego. Entonces hay estimaciones de que se han ido de nuestro país aproximadamente 300 personas diarias. Entonces esto es coincidente con que ahora es el número de estimado de la caravana que está saliendo o que han salido del país. Yo debo decir con precisión, en mi última visita a Estados Unidos en julio del año pasado, estuve justamente en la frontera sur, en McAllen, en reuniones con las autoridades migratorias y las autoridades locales, así como también, lo cual era lo fundamental de la visita, era ir a los centros de detención, a los centros de procesamiento, a donde distribuían a los papás para un lado y a las niñas y niñas para otro, y a los albergues donde estaban los niños. Ese era el objetivo de la visita, pero en ese marco tuvimos estas reuniones. Y la autoridad del ICE, así como las autoridades locales, nos preguntaban a la delegación de parlamentarios que fuimos, ¿qué está haciendo El Salvador para reducir el número de migración? Por aquí, por nuestra frontera en Estados Unidos, están pasando menos salvadoreños. Antes eran el primer lugar y ahora son el tercero. El primer lugar lo tiene Honduras, el segundo Guatemala y el tercero El Salvador. Y es ese aspecto que citaba Hugo y que es reconocido hasta por el vicepresidente de Estados Unidos acerca de los esfuerzos que estamos haciendo como país. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, porque hay gente que tiene necesidades y son esas necesidades las que los hace ir a buscarlo a otro país. Mejor empleo, mejores salarios, empleo, personas que no tienen o que no han tenido la oportunidad de trabajar y tienen una familia que mantener. Esas cosas no las podemos juzgar, criticar o señalar, al contrario, nos deben preocupar para poderlas ir a asistir, y en esa lógica es que van las propuestas que nosotros hemos construido aquí junto a la gente, propuestas que van al encuentro de transformar la realidad en los territorios donde nace justamente la migración. Pero quería hacer estos comentarios y precisar para finalizar que para nosotros el abordaje de la migración implica la prevención, o sea, asistir a la gente en esas necesidades que tienen los territorios, asistirla también en el tránsito y el destino final que tiene de la migración. Y por supuesto también revisar el tema del retorno y generar oportunidades para la reintegración económica de las personas que vuelven a nuestro país de determinado destino. Muy bien, debo de hacer una pausa. Al regresar me gustaría tener una reacción, candidato, sobre este tema, y pasamos al tema de Hacienda Pública y Economía. Volvemos.
Seguimos platicando con la fórmula presidencial del FMLN. Hugo Martínez y Karina Sosa están con nosotros en este set de República y vamos a hablar un poco sobre la hacienda pública y la economía. Pero antes, porque no quiero pasar por alto tener una apreciación sobre esto, candidato, le consultaba a Karina en el bloque anterior un poco sobre las expresiones de las caravanas. Ella mencionaba que pueden existir motivaciones diversas, pero algo que no puede dejarse de lado es el itinerario que estas personas comparten, ya sea que vengan de distintos territorios en la República, pero hay aspectos como la inseguridad, como la violencia, la misma condición de vida que hacen que las personas se movilicen. Pueden existir otros actores, pero el punto es cuando se ven estos flujos en caravana, en grupo, con algún nivel de organización, es que algo falla, algo pasó para que se diera esto. Claro, y siempre nosotros insistimos y nosotros le propusimos a Estados Unidos que la mejor forma de disminuir los flujos migratorios era invirtiendo en los lugares de origen de la población migrante. Por eso existe el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte y El Salvador ha sido reconocido como el país que mejor ha ejecutado el plan y que tiene resultados en el campo migratorio. Sabes, como dice Karina, en migración irregular no se puede hablar de cifras exactas, pero sabes que según los datos de migración salieron en esas 3 caravanas anteriores alrededor un poco más de 2.000 personas. ¿Sabes cuántos se han regresado registrados que pidieron ayuda o que pasaron por la frontera de regreso? Más de 1.000 personas, casi 1.100 personas. ¿Qué significa eso? Que a muchos de ellos los embaucaron, porque uno veía alrededor de las caravanas, sobre todo en Guatemala y México, camionetas Tajo, abasteciéndolos de agua, abasteciéndolos de comida, veía Homers alrededor de las caravanas trabajando en la logística de esas caravanas. Entonces, nosotros no negamos el fenómeno, nosotros estamos conscientes que todavía no se ha hecho suficiente para resolver las causas estructurales de la migración, que son varias, pero es cierto también que las personas hacen ese impulso porque las motivan, porque un coyote les dice, mira, va a ser más fácil ir de esta manera y yo te cacho allá en el norte de México, pero no está funcionando. Y no está funcionando porque precisamente hay otra serie de condiciones que restringen la migración. Y nuestro mensaje a la población es, trabajemos juntos para mejorar la situación en el país. Incluso trabajemos juntos para corregir los errores que se puedan haber cometido. Pero este país es lo suficientemente bello, lo suficientemente rico como para que nos unamos y lo saquemos adelante y que cada vez sea menos gente la que esté dispuesta a irse hacia los Estados Unidos. Si les parece, hacemos un poco la transición al tema de la hacienda pública y economía. Quiero consultarle algo, Hugo, luego voy con Karina sobre este tema de la hacienda pública, porque hace unas semanas, en unas declaraciones que usted brindó en una transmisión de Facebook Live, esto fue el 29 de diciembre, cito textual, haremos una licitación pública para contratar una empresa especializada en el combate a la evasión y la elusión fiscal, con el objetivo de recuperar todos los millones que se pierden anualmente por esta situación. Lo he dicho textual. La pregunta es, ¿por qué recurrir a una empresa para hacer las tareas del Estado? Porque el Estado ha estado haciendo su tarea, pero no ha sido suficiente. En estos gobiernos se aumentó la recaudación un 10%. Cuando empezaron estos gobiernos, se evadía y se eludía la mitad de los impuestos en este país, te puedes imaginar. Y hoy ya se llevó al 60%, incluso un poco más del 60%. Pero si tú quieres tomar una medida de shock, yo estoy dispuesto y voy a ensanchar el número de auditores, de inspectores de Hacienda, etcétera, pero eso no me va a dar resultado en un año. Eso me va a dar resultado en 2 años, en el mediano plazo. Y yo necesito recuperar lo más rápido posible esos 1.800 millones de dólares que se pierden al año, que significan 1/3 prácticamente el presupuesto general de la nación de este año. Entonces, ¿por qué si lo han hecho otros países? ¿Por qué si han sido exitosos llevando la recaudación en una medida de shock del 60% al 90%, al 95%, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros en una primera etapa? Al rato esa misma recaudación podemos invertir parte de ella en fortalecer nuestra estructura del Ministerio de Hacienda. Pero aquí hay gente que viene a criticar, como siempre digo, señala con un dedo y no ve los otros 3 que le están señalando. Hay gente que estuvo en la alcaldía de San Salvador que contrató empresas privadas, por cierto, sin los procesos
rígidos de licitación precisamente para mejorar la recaudación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando lo hago yo sí lo puedo hacer como me dé la gana, pero cuando lo hace otra persona no se vale, no lo puede hacer. Yo he estudiado el caso de Argentina, el caso de Francia, varios casos, y sí hay empresas especializadas, porque hay otra persona que dijo que no había empresas especializadas. Claro que las hay, incluso yo he conocido los términos de referencia con que han sido contratados en otros países, y se puede, como una medida de shock. Cuando nosotros logremos nivelar la situación y logremos que las cosas estén más informatizadas en Hacienda, que los inspectores expandan su trabajo, etcétera, quizás ya no sea necesario, pero en una primera fase como medida de shock sí es necesario. Lo pregunto por esto, porque lo voy a poner de esta manera. Un elector o una electora de izquierda puede considerar que una propuesta de estas características puede significar privatizar funciones que tiene la Hacienda Pública, digamos, porque también podría llevar a esta idea, reconocer que no ha hecho lo suficiente el gobierno en la recaudación y tiene que recurrir a una instancia privada para hacer el trabajo que tiene la administración pública en el campo de la Hacienda. Es que no ha hecho lo suficiente. Si hubiera hecho lo suficiente, y yo lo digo con toda franqueza, sí, ¿verdad? Hay que reconocer, mira, han hecho un esfuerzo extraordinario, sobre todo Nelson en estos últimos meses, pero no se ha aumentado la recaudación en los niveles que necesitamos y se siguen perdiendo entre 1.700 y 1.800 millones de dólares. Sí. Entonces, si tú tomas una medida temporal, eso no es privatizar. Además, lo que estás haciendo es comprando temporalmente un servicio que cuando el Estado esté en sus plenas capacidades lo va a desarrollar. Pero el problema es que en este momento el Estado no está en sus plenas capacidades porque, como ya te digo, heredamos un porcentaje de evasión y de elusión del 50%. Y nosotros hemos sido muy claros en torno a la privatización. Hemos dicho, estamos en contra de la privatización, sobre todo de aquellos bienes públicos como el agua. Y he dicho, fíjate, para que no quede ninguna duda, que vamos a crear el sistema público de pensiones. ¿Y eso es privatizar? Claro que no. Le vamos a devolver la libertad a la gente de elegir si se afilia en un sistema público o en un sistema privado. Esa libertad, que en nombre de la libertad, por cierto, le fue suprimida a la población salvadoreña y se nos dijo, todos los de esta edad para abajo van al sistema privado, sí o sí. Y eso no se puede, que la gente decida, que la gente elija en cuál de los dos sistemas se afilia. Así que a las pruebas me remito, yo tengo una posición donde le doy un rol relevante al Estado, pero tampoco quiero que el Estado se convierta en el famoso monstruo de Leviatán que controle absolutamente todo. Ahora, retomando siempre el tema de la hacienda pública, Karina, hay un aspecto y me voy al programa de gobierno. En la página 77 hablan de un programa de gobierno en la sección de finanzas transparentes. Entonces se menciona aquí, y lo digo, mencionan que una nueva política fiscal debe aliviar la carga a la clase media y a las familias pobres, bajo el principio que quienes tienen más contribuyan más. Así es, tal cual está en el programa de gobierno. Mi consulta es... Lo ha estudiado muy bien. ¿Qué acciones implica desarrollar ese principio de una nueva política fiscal? Es decir, el que tiene más, contribuye más. En primer lugar, no más impuestos, porque por ahí creo que va la inquietud planteada. No necesariamente. Pero no más impuestos. Y Hugo ha planteado la importancia de recuperar lo que es del Estado, lo que nos corresponde a todos. En las legislaciones está que debemos de pagar impuestos como el IVA, la renta, entre otros. Y seguidamente a lo que usted acaba de leer, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de combatir el delito de la evasión. Por ejemplo, también de castigar el hurto al IVA, porque estamos convencidos que hay personas, no todas las empresas como plantea Hugo, pero hay personas que cobran en su empresa el IVA a quien está consumiendo un producto determinado, pero no lo trasladan al Estado. Y eso es un robo, y nosotros estamos hablando precisamente a la par de lo que usted ha planteado, castigar el hurto del IVA y proponer legislación para que se intensifiquen las penas en ese sentido y que rinda una efectividad que es al final que efectivamente llegue la recaudación del IVA a las instituciones, a la institución correspondiente, como en este caso el Ministerio de Hacienda. También hemos hablado de reducir drásticamente la evasión fiscal, y ya Hugo ha hablado de una medida. ¿Por qué hemos planteado estos compromisos en el área de la
finanzas públicas, porque hemos revisado junto a los compañeros que están en esta área encargada de que efectivamente por esas áreas mencionadas es donde se fuga una cantidad significativa de recursos que deben ingresar al Estado para transformarse en acciones concretas de cara a beneficios de la población salvadoreña. Más hospitales, más carreteras, más acompañamiento con los programas sociales, poder llegar a otras personas que aún no se ha llegado con la entrega de paquetes agrícolas, por ejemplo, entre otros. Nosotros creemos que es importante apostarle más a hacer esa revisión y a tomar acción en estos énfasis específicos, porque tenemos la intención de fortalecer todos aquellos planes y programas que han rendido un resultado positivo a la población salvadoreña, y en este contacto que hemos tenido, en las más de 260 reuniones que hemos tenido en todo el territorio, ya son más reuniones que hemos sostenido en todo el territorio nacional, no digo municipios, digo reuniones que hemos sostenido en todo el territorio nacional. Con pues un diámetro de 300 kilómetros. Pues ahí hemos estado escuchando por parte de la población algunos de estos señalamientos que nos piden que lo tomemos en consideración, y por eso es que yo he planteado y reitero en este espacio y en cualquier otro espacio público que para nosotros esto no son promesas, sino que son compromisos. Por supuesto hay ideas nuestras aquí, pero la mayoría de cosas que usted encontrará acá son compromisos construidos con los diferentes sectores del país que nos permitirán actuar de manera más efectiva y eficaz en cuanto a transformar la realidad en cada uno de estos sectores. Muy bien. Solo una cosita más ahí. No es lo mismo comprar un vaso de leche que comprar un yate, ¿verdad? Y aunque nosotros hemos dicho claramente que no habrá nuevos impuestos, hay que hacer ciertas revisiones para que ese principio que hemos planteado se cumpla. O sea, un yate no es un asunto fundamental para la vida de una persona. Es un asunto suntuario. Y así hay otros productos suntuarios que se tiene que revisar sin crear nuevos impuestos, únicamente equilibrar un poco más de que aquellos productos que son sumamente necesarios para sobrevivir tengan el más bajo impuesto o no tengan impuesto, y aquellos productos suntuarios pues tengan un costo más elevado. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que sigamos hablando del tema de la hacienda pública y me gustaría que toquemos la propuesta económica de los polos de desarrollo. ¿En qué consiste esto? Volvemos. Seguimos platicando con la fórmula presidencial del FMLN. Hugo, me gustaría que ampliemos un poco el tema de la hacienda pública ante la consulta que le formulaba Karina y que usted tuvo una reacción en la fase final del bloque anterior. El principio que presenta el programa de gobierno es quienes tienen más contribuyan más. El asunto es, si ustedes mencionan que no va a ser a través de impuestos, ¿de qué manera se puede sostener este principio? Que los que tienen más ingresos, generan más riqueza en el país o concentran más riqueza en el país, puedan contribuir más a la hacienda pública y esos fondos se puedan utilizar para las políticas públicas, para los programas sociales, entre otras cosas. Bueno, es que no necesitas crear nuevos impuestos, lo que tienes es que revisar. Por ejemplo, tú puedes plantear en algunos casos un IVA diferenciado, pues, que afecte, que beneficie a las personas más pobres, incluso a la clase media, y que sea mucho más alto para los productos suntuarios. O sea, formas de hacerlo sin aumentar los impuestos hay. Y yo te quiero decir algo más, con Karina hemos conversado mucho, que tenemos que buscar la forma en la política fiscal de beneficiar a la clase media de este país, porque la clase media es la que contribuye sin escapatoria. ¿Por qué? Porque normalmente trabaja en una empresa o en el Estado y ahí están los registros y se le descuenta sí o sí, ¿verdad? No tienen los superfugios que algunas empresas tienen, por suerte las menos, pero imagínate cómo golpean con la evasión y la elusión. Y los mismos empresarios me han dicho a mí, mira Hugo, es que esas empresas que no pagan impuestos, que se quedan con el IVA, nos hacen competencia desleal a nosotros, porque nosotros sí lo pagamos y es un 13% de nuestra operación que está en juego. Entonces sí hay formas de hacerlo
y eso lo vamos a trabajar nosotros muy meticulosamente para garantizar que se cumpla ese principio. Hay un aspecto aquí que quiero aprovechar, Karina. Hugo mencionaba que hay que priorizar, o por lo menos uno de los grupos de referencia es la clase media, porque contribuye, o sea, es un grupo importante en la contribución de sus impuestos sobre la renta, en el pago del IVA, pero no necesariamente pueden percibir o sentir que se les retribuye en acción de gobierno, es decir, en la salud pública, en la educación pública y en todos los servicios que brinda el Estado. Entonces, ¿cómo el FMLN y su propuesta de gobierno vinculan beneficios tributarios o beneficios tributarios para la clase media retribuida en mejores servicios públicos? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos planteado de la importancia que tiene hacer una revisión de aquellos planes, programas o acciones que han generado impactos positivos en el país. Y nos hemos comprometido a continuar manteniendo ese tipo de planes, programas o acciones concretas de cada una de las carteras de Estado. Y ahí va toda la población salvadoreña. Pero también hemos hablado de algunas iniciativas o acciones que hay que revisar para mejorar y efectivamente que tiene como un resultado final pues llevar mejores beneficios a los diferentes sectores del país. Aquí debemos de hacer un reconocimiento que en el tema, por ejemplo, de subsidios, entre otros aspectos que fueron decisiones tomadas en esta administración, ha habido algunos señalamientos por algunos sectores de la población salvadoreña, dentro de los cuales hay mucha gente que está en la clase media. Y nosotros aquí nos comprometemos, al igual que lo hemos hecho en cada una de esas visitas que ya hemos tenido y contactos con la población, desde la Casas por Casa hasta reuniones con sectores, a revisar todas esas iniciativas que han generado un impacto no esperado por algunas familias y algunos sectores de la población, pero sin desmeritar los esfuerzos que han tenido. Que la iniciativa es buena, generar subsidios es positivo porque busca aliviar y dar un alivio económico a esa carga que tienen las familias en nuestro país. Pero hay que revisar, por ejemplo, las formas o los métodos de cómo se han implementado, o los métodos que se han implementado para hacer efectivos estas decisiones, y es ahí donde creemos con Hugo que perfectamente se puede hacer una revisión para hablar de una medida concreta en cuanto a la forma de hacer entrega de estos subsidios a los diferentes sectores del país. Muy bien, ahora si les parece hablemos un poco de la propuesta económica. Uno de los aspectos que se ha resaltado mucho por la fórmula del FMLN son los polos de desarrollo. Mi consulta es esta, Hugo: ¿qué tanto para lograr los polos de desarrollo se requieren zonas económicas especiales? No necesariamente. La zona económica especial que está planteada en el oriente del país puede ser considerado un megapolo de desarrollo, pero no es que los polos de desarrollo van a estar subsumidos en una zona económica especial. El concepto de polos de desarrollo va mucho más allá y no necesariamente puede tomar en el terreno la forma de una zona económica especial. Puede tomar simple y sencillamente la forma de un polo de desarrollo como tal, en el sentido de que se juntan las potencialidades del gobierno con las potencialidades de la localidad para convertir a esa localidad en un polo de desarrollo. Pongamos Morazán, que ya está bastante avanzado. La Universidad de El Salvador tiene un convenio con Adel Morazán, donde ya se imparten algunas carreras ahí en Morazán. Eso está acercando la educación a los jóvenes de Morazán, pero por otro lado tenemos un gran potencial agroindustrial en Morazán, tenemos café de altura, tenemos otros productos hortícolas y agrícolas en general, que lo que necesitan, ya aumentada la productividad, es mejores formas de procesamiento, empaque, conservación y comercialización. Y ahí tenemos un nicho donde tenemos que preparar jóvenes con un técnico de 6 meses mínimo, después de bachillerato, para salir a un primer empleo apoyando en eso. Y después tenemos el gran rubro del turismo, que Morazán tiene un gran potencial turístico también. Y ahí hay otro desafío, que tenemos que sacar jóvenes con un técnico básico de 6 meses después de bachillerato, trabajando en los temas de turismo, promoviendo el turismo, no solo como guías turísticos, sino que estos jóvenes deben estar en la capacidad de montar plataformas electrónicas para promover esos destinos turísticos a nivel nacional y a nivel internacional. Hay un aspecto, Hugo, ya que he mencionado esto, es
No se requieren necesariamente zonas económicas especiales para mover el proyecto de polos de desarrollo. Ahora bien, la pregunta que me deriva con esto es, sobre todo en las franjas con mayores condiciones de pobreza, franjas que están siendo excluidas, que no tienen mayor inversión económica, ¿cuál es la estrategia para promover productos o para potenciar ciertos tipos de actividades económicas? Por ejemplo, ¿es un tema de industria, es un tema de servicios? ¿Cómo se puede hacer en esas zonas en concreto? Es una mezcla, pero hay zonas que no te lo puedo decir como receta de libro para cada zona, porque cada zona tiene sus particularidades y sus potencialidades. Pero vaya, ya te mencionaba Morazán, pero Morazán también perfectamente puede tener fábricas, puede tener maquilas. Yo le preguntaba a los de Camtex, a la Cámara de la Industria Textil, y cuando veíamos el mapa de las fábricas y les decía, ¿por qué en Morazán y La Unión no hay prácticamente? Y creo que en San Miguel tampoco, me decían, porque nuestra salida es por Puerto Barrios, Guatemala, al Atlántico, porque le vendemos a la costa este de Estados Unidos. Y no tenemos todavía la plataforma logística para salir hacia otra ruta. Entonces, pero ya haciendo cuentas, estamos mejorando el paso por el Amatillo. Y Honduras ha construido un canal seco que lo está terminando prácticamente vía Comayagua hacia Puerto Cortés. Entonces, si ya les damos esa plataforma, ellos están dispuestos a invertir también en esos departamentos con una industria textil desarrollándose. Pero no solo es la industria textil, es la agroindustria. Nosotros tenemos que tener torrefactoras, tenemos que tener lugares de almacenamiento de granos, tenemos que tener, ¿cómo se llama?, las pasteurizadoras para procesar toda la leche que se genera en Morazán. De manera que ahí mismo tú estás generando empleo. Esas personas perciben un dinero que les sirve para consumir y que mueve la economía a nivel local. Para mí los polos de desarrollo, además de lo que decimos con Karina, que es acercar las oportunidades, tiene una gran virtud, que rompe con aquella tradición de que los planes de desarrollo del país se conciben y se ejecutan desde San Salvador, ¿verdad? Y este es un cambio fundamental, pero al mismo tiempo tú le metes el componente de seguridad, porque los polos de desarrollo van amarrados con el despliegue territorial del Estado. O sea que no es solo que vas a llevar la educación, no es solo que vas a llevar la inversión, sino que vas a llevar más presencia de salud, por ejemplo, promotores, promotoras, más presencia de educación, no solo los profesores regulares, sino profesores de educación física, de arte, pero la policía también. De manera que tú tienes el control territorial del Estado con un polo de desarrollo alrededor del cual giran las instituciones del Estado y privadas para esa apuesta de crecimiento económico. Antes de irme a la pausa, me ha mencionado, por ejemplo, agroindustria, textiles, otras actividades económicas o otros rubros dentro de la economía, pero estos están marcados por empresas que son muy fuertes. La pregunta es, ¿cómo quedan aquí los trabajadores, las cooperativas, los campesinos en este entorno y que puedan tener buenas condiciones de vida y buenos salarios para vivir? Sí, claro, no necesariamente. Una de las más grandes cooperativas agropecuarias de Costa Rica y que exporta, consumimos aquí productos de esa cooperativa, es precisamente un asocio, ellos determinaron que su punto de cooperar o su punto de estructura cooperativa iba a ser más en el procesamiento y comercialización de los alimentos. Muchos de ellos tienen propiedad individual de la tierra, pero ya a la hora de procesar y comercializar lo hacen de manera cooperativa. Y eso es a lo que yo le he puesto y no vamos a partir de nada. Mira, yo visité cuando era canciller varios proyectos de las comunidades de Morazán, apoyados por la FAO. Y ahí teníamos, por ejemplo, unas cooperativas de excombatientes que producían huevos y que los distribuían a todo el país. Y fue interesante y de ahí es donde yo até cabos para esta idea. Un muchacho de 16, 17, 18 años, no sé, cuando nos explican el plan profiláctico de esa granja, nos lo explicó él. Y ahí estábamos los ingenieros agrónomos de la FAO, los ingenieros agrónomos del Ministerio de Agricultura y el canciller, que también era ingeniero agrónomo. Y yo les hice la broma, miren, este muchacho, sin pasar los 5 años quemándose las pestañas en la universidad, se sabe mejor el plan profiláctico que nosotros. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que ahí en el territorio tú le puedes enseñar a un joven una actividad que es fundamental para el desarrollo de una producción cooperativa, pero también
En lo privado puedes hacer la alianza que se hizo con Aeroman, que le enseñaste a un joven mecánica de aviación y ahora ese joven está trabajando en Aeroman. En lo privado se puede hacer, o público-privado se puede hacer con el astillero que se va a construir en La Unión, mecánica de embarcaciones y construcción de embarcaciones. Pero en el norte de Morazán tú le puedes enseñar a trabajar de manera cooperativa un hostal de turismo rural, una granja de gallinas ponedoras, un reservorio de agua donde tú haces riego artesanal por goteo y también cultivas tilapias, etcétera, etcétera. Yo no estoy pensando solo en las grandes empresas que les voy a dar todas las facilidades. Estoy pensando en ese gran potencial que tienen los micro, pequeños y medianos empresarios, léase emprendedores, emprendedoras en nuestro país, y que por eso hice un anuncio especial para ellos, donde les planteo todo el tema de los créditos, les planteo todo el tema del apoyo con coaching, con entrenamiento, para que ellos tengan un mejor desempeño. Muy bien, debo hacer una pausa. Al regresar, si les parece, hablemos un poco de seguridad pública y la Policía Nacional. Volvemos. Seguimos platicando con la fórmula presidencial del FMLN. Hugo Martínez y Karina Sosa están con nosotros en este espacio de República. Hablemos ahora un poco del tema de seguridad pública. Karina, si le parece, uno de los temas en los cuales en redes sociales, en espacios de opinión pública, se insiste que se le consulte a las candidaturas el tema de las pandillas. En particular, ¿cómo está observando o qué propuestas, para ser más concreto, qué propuestas en específico tiene no solo el tema del combate a las pandillas? Porque si nos referimos un poco, la inserción a las pandillas son de niños y adolescentes, no estamos hablando de solo personas adultas. Entonces, ¿cómo trabaja o qué propone el FMLN en materia de reestructuración de las condiciones en las cuales los niños, los adolescentes se vuelven parte de las pandillas? Sí, bueno, nosotros hemos hablado, y lo ha citado hace un momento Hugo también, sobre el despliegue territorial del Estado, que no solo significa la policía y los organismos relacionados con el tema de la seguridad, sino que también significa más escuelas, más profesores, más espacios para la atención de la salud, más espacios para propiciar el tema de la cultura y el deporte, en fin, articular un esfuerzo mayor para poder tener controlado el territorio con el quehacer del Estado, generando oportunidades. Pero no puedo dejar de mencionar también que para nosotros es importante darle su lugar y reconocer los esfuerzos que se han hecho producto de la articulación de los diferentes sectores de la población salvadoreña, organizaciones e instituciones, así como organismos internacionales, como lo fue la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que ha dado como resultado el Plan El Salvador Seguro, que se ha implementado en los 50 municipios más violentos del país. Esto ha dado como, valga la redundancia, resultado inmediato una reducción significativa de los homicidios. Subrayo, no es que estemos satisfechos con que se estén muriendo 9 personas al día, y por cierto lamento también que en esta semana hemos tenido un repunte significativo de homicidios. O sea, no es que estemos satisfechos con eso, pero sí debemos de rescatar lo que planteaba yo en las preguntas anteriores, lo que ha generado un impacto positivo, y reforzarlo. Y para nosotros es fundamental los contenidos desarrollados en el Plan El Salvador Seguro, que son la prevención. Usted ha escuchado la mayoría de los planteamientos que hemos hecho como compromiso, están en la lógica de prevenir a través de la generación de oportunidades. Plan El Salvador Seguro, prevención, sanción, rehabilitación, atención a víctimas y fortalecimiento institucional. Y debo de hacer un énfasis también en el tema de la rehabilitación, que había estado prácticamente nula, no se abordaba ese aspecto. Entonces, ¿cómo usted iba a transformar la vida de quienes estaban cumpliendo una pena si prácticamente entraban porque se habían robado una gallina y salían máster en otra cosa, por el hacinamiento y por la forma en que se habían administrado los centros penales? Ahora vemos que de 26 centros penales,
12 tienen el programa Yo Cambio, y para nosotros es importante rescatar ese programa, y lo hemos planteado en nuestro compromiso número 19, por ejemplo, en donde estamos hablando de institucionalizarlo y extenderlo al resto de centros penales. Yo me he encontrado con mucha gente, y Hugo también, que reconoce la importancia de la rehabilitación y reconoce los esfuerzos que ha hecho este programa. Les agrada mucho ver, por ejemplo, a los reos en la fase de confianza estar limpiando las playas de El Salvador después de una temporada de vacación, o reparando baches, o construyendo canchas, remodelando estadios. Eso para la gente es positivo y le está permitiendo a la persona realmente vivir un proceso de readaptación. Pero además debemos propiciar también espacios donde esta persona, al cumplir su pena, pueda integrarse a la vida productiva del país. Y usted puede ver esfuerzos importantes como, por ejemplo, la construcción de 4 granjas penitenciarias en las que ellos trabajan y producen los alimentos que en su mayoría consumen en cada uno de estos centros. Para nosotros son esfuerzos importantes que hay que robustecer, pero el principal que hemos planteado viene justamente con ese despliegue territorial del Estado en cada uno de los municipios. Reitero un poco el aspecto, Karina, y luego escucho a Hugo sobre esto. El tema es que uno de los factores que posibilitan el fortalecimiento de las pandillas en los territorios son la falta de oportunidades, la exclusión, y el target o el grupo cada vez que está siendo involucrado en esta dinámica son niños y adolescentes. Usted me ha mencionado de las personas que ya están en centros penales y que se puede buscar un tipo de reinserción, pero ¿qué pasa con los niños que están en los terrenos y que pueden estar sujetos con el deseo o el interés de ser parte de una pandilla cuando tienen apenas 9, 10 u 11 años? No, le mencioné todo. Puse un poquito más de énfasis en el último, pero le mencioné todo. Y le hablé de la importancia de la prevención y de que lo que hemos estado planteando durante toda la entrevista es justamente generar más oportunidades. ¿Qué es un polo de desarrollo? Ir al municipio, generar oportunidades en lo local. ¿Qué significa despliegue territorial? Más presencia en los territorios. ¿Qué es lo que la gente nos plantea a Hugo y a mí cuando vamos a reuniones o a intercambios o cuando vamos a una casa por casa? Es ausencia en el lugar donde vive la gente. Llegan, se hacen despliegues, atienden, contrarrestan la situación, pero después no están. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Presencia. La presencia significa un mayor control del Estado en cada uno de los territorios, y cuando hablo de Estado no solo estoy hablando del Ejecutivo. Hemos planteado un despliegue de otras instituciones que no necesariamente son del Ejecutivo, y esto le da más respaldo a la ciudadanía en cada uno de los lugares donde se encuentra, y estaremos más cerca de dónde se requieren, qué tipo de oportunidades para poder brindárselas de manera oportuna a la niñez y adolescencia de nuestro país. Y yo debo reconocer algo importante que no hemos dejado de mencionar nosotros, y es que es lamentable que en El Salvador ser joven o es ser víctima de la delincuencia o es ser delincuente, y hay un estigma muy marcado, y no puede ser que estemos reproduciendo esos patrones. Hay jóvenes que por la condición en la que viven se vuelven vulnerables y presa fácil de la delincuencia o de una jerarquía mayor de delincuencia, que es justamente a la que hay que ir a contrarrestar con mayor inteligencia y presencia en cada uno de los territorios. Entonces, nuestro énfasis es generar oportunidades, pero también atender, asistir y contrarrestar con sanción oportuna y atención oportuna cuando se esté produciendo un delito. Uno de los aspectos que se ha mencionado es presencia territorial, es algo que ha insistido la fórmula del FMLN, pero si lo materializamos en puntos concretos, la presencia territorial, y lo menciono para de llegar ustedes al gobierno, lo que pueden gestionar, que es el órgano ejecutivo. ¿Qué implicaría la presencia del territorio? Más profesores, más trabajadores sociales, y de ser así, se requiere financiamiento para ello, porque se tienen que pagar más plazas, se tienen que disponer de más recursos para lograr la presencia territorial. ¿Cómo se logra, considerando que son 5 años en la gestión de gobierno y la expectativa es tener resultados con alguna facilidad, o por lo menos, no digo instantáneas, pero que sean palpables? Sí. En algunos casos se requieren más recursos, en otros casos no. Y por eso me urgen los recursos de los 1.800 millones que se están evadiendo, y por eso he decidido que vamos a implementar una medida de shock
Pero hay otros casos en los que no se necesita más personal, solo hay que desconcentrar el personal que tenemos hiperconcentrado aquí en San Salvador. Y mucha gente nos lo va a agradecer porque hay gente de los territorios que está teniendo que venir aquí a San Salvador, gasta combustible o paga un alquiler para quedarse la semana aquí y podría estar allá ejerciendo una función en un territorio más cerca de su lugar de vivienda. Pero sí, efectivamente, eso significa más promotores de salud, más profesores, más promotores sociales, más profesores de educación física, más profesores de arte y cultura, más ventanillas de la CONAMIPE para dar el entrenamiento a los jóvenes emprendedores, más ventanillas del Banco de Fomento Agropecuario para dar el crédito oportuno y el asesoramiento financiero también, y por supuesto más presencia de la policía en los territorios. Entonces, ese componente es esencial para garantizar que los grupos criminales no tomen control de los territorios. Y yo solo agregaría, porque me parece que Karina lo expuso de una manera bastante clara, solo agregaría que para nosotros también en la estrategia vamos a ocupar mucha inteligencia. Hay grupos criminales y criminales que no tocan la droga, pero sí tocan el dinero. Y ya sabemos cómo se puede ir por el hilo conductor del dinero a golpear esos grupos criminales. ¿Qué significa? Que con inteligencia vamos a golpear, como dicen popularmente, de la cintura para arriba. De la cintura para abajo, a veces hay niños, niñas, adolescentes que son víctimas de las pandillas, los están chantajeando, los están presionando. Yo nunca me olvido, imagínate desde cuándo viene el problema, nunca me olvido cuando era diputado y llegó una madre angustiada que le habían capturado a su hijo, menor de edad, recogiendo una extorsión. Cuando se hace la investigación, porque el niño era un niño extraordinario en el colegio, etcétera, resulta que los pandilleros lo habían amenazado, que si no iba a recoger esa extorsión, ya sabían dónde vivía la mamá y la hermana y las iban a matar. Entonces, ellos son víctimas. A ellos lo que hay que hacer es darle oportunidades y darle la seguridad que los vamos a proteger en el momento que se salen de esa operatividad de los grupos criminales, pero lo que hay que golpear es de la cintura para arriba. La operación Jaque, por ejemplo, es una operación clave, fue una operación clave para golpear la estructura de finanzas de uno de los grupos criminales. Ese tipo de operaciones es las que tenemos que hacer más, por un lado, y por otro lado, darle las oportunidades a los niños, niñas, a los jóvenes en los territorios. Muy bien, hacemos la última pausa y si les parece, hablamos un poco del tema de la seguridad pública y valoraciones finales. Regresamos. Último bloque en el cual hemos estado hablando toda esta entrevista con la fórmula presidencial del FMLN. Nos restarán 5 minutos, entonces voy a ser muy puntual con esta pregunta para Hugo y luego para Karina en esta. En el tema de las elecciones, una de las preocupaciones que se ha generado es en estos contextos el acercamiento de liderazgos de pandillas con partidos políticos. Y en el caso del FMLN se registró, por ejemplo, con videos de Benito Lara y Aristides Valencia. La pregunta es esta, Hugo, ¿cómo garantiza que no ocurra para esta campaña electoral y que no se acerquen a referentes del FMLN pandillas que busquen negociar? Rechazamos categóricamente cualquier tipo de conversación con los capos de los grupos criminales. Esas personas lo que buscan es una negociación de sus penas después de haber matado 20, 21 personas, etcétera, y rechazamos totalmente ese tipo de conversaciones y debería la Fiscalía, deberían de estar los organismos de investigación más pendientes para que no ocurra con ningún partido político. ¿Fue un error de estrategia cuando ocurrió esto? Pues yo no he visto los videos, pero si eso sucedió como se narra que sucedió, me parece que fue un error, así como considero que fue un error la tregua también. Me parece que fue un error, nunca estuve de acuerdo con la tregua y por supuesto que no voy a caminar en esa dirección. A los niños, a las niñas, a los jóvenes de todo este país que son honrados, les vamos a dar todas las oportunidades que necesiten y toda la protección que necesiten, pero con alguien que tiene en sus espaldas
15, 20 asesinatos, no se puede negociar porque lo que te va a pedir es que lo dejes libre o que le des un cheque en blanco para seguir cometiendo los crímenes. Un aspecto muy puntual. De llegar a la presidencia, sería el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Hugo Martínez ha considerado que sea un civil que está al frente de las Fuerzas Armadas? Bueno, es algo que no descarto. Ya en otros tiempos, fíjate, revisando la historia de nuestro país, hubo civiles al frente de nuestras Fuerzas Armadas, así que es algo que no tiene por qué inmutarnos, no quiero decir que a fuerza tenga que ser un civil, pero no lo descarto, son cosas que vamos a seguir dialogando, vamos a seguir considerando. De hecho, estamos teniendo conversaciones sobre el gabinete, ya pues hemos dicho que el 50% del gabinete va a estar integrado por mujeres, que no es solo eso, ¿verdad? Esa es la señal más visible de todas las acciones y las políticas que nosotros estamos llevando en nuestro programa de gobierno para empoderar más a las mujeres y para garantizar una mayor igualdad, el combate al maltrato, el combate a la violencia intrafamiliar, tratar de ir erradicando esos desequilibrios salariales, etcétera. Entonces, nosotros vamos a tomar en consideración las mejores personas para cada una de las áreas y no descartamos pues esa posibilidad, pero tampoco estoy diciendo que así tendrá que ser. Muy bien, me resta 1 minuto y medio, Karina, pero quiero preguntarle de manera muy puntual. Una de las demandas que se ha hecho en el tema de reivindicación de las mujeres es en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo en su plataforma de gobierno se considera este tema y también el tema de la educación sexual, que son puntos claves para que no se generen casos de violaciones, agresiones y daños que se ven en niñas y adolescentes en El Salvador? Pues para nosotros es importante, como ha dicho Hugo, el abordaje de los derechos de la mujer y la promoción de los derechos de la mujer. Él ha citado participación, igualdad salarial, podríamos hablar de otros aspectos, pero el tiempo no nos lo da. Y por supuesto el tema de la salud también es fundamental para nosotros. Nosotros creemos que, bueno, de hecho es así, en este país la mayoría de hogares está conducido por una mujer. Y lo que afecte o esté alrededor de esta mujer no solo tiene que ver con ella, sino que tiene que ver también o incide en sus hijos e hijas. Por eso es importante para nosotros darle una mayor relevancia en todos los sentidos, no únicamente en salud, sino en todos los que se han mencionado anteriormente, y por eso quiero reiterar el compromiso que tenemos con el país, pero en este caso particularmente con las mujeres, que constituimos el 53% de la población salvadoreña, que vamos a trabajar por procurar una igualdad y una justicia social que nos permita tener una mejor reivindicación de nuestros derechos como mujeres. Quiero agradecer la oportunidad de participar en esta entrevista y quiero agregar algo más dirigido a quienes defienden día a día con su trabajo la vida de nosotros, que son la corporación policial. También para ellos tenemos iniciativas importantes que buscan mejorar sus condiciones de trabajo, porque reconocemos que ellos están haciendo un esfuerzo importante por garantizar la estabilidad y la seguridad en cada una de las comunidades y sobre todo por proteger la vida de salvadoreños a costa de la vida de ellos también. Hemos hablado de mejorar salarialmente y de facilitar condiciones también para un retiro digno para aquellos que quieran hacerlo en un momento determinado. Se quedó pendiente en la parte anterior y quería agregar. Lo vamos a abordar, espero que nos volvamos a encontrar y sé que vienen unas semanas intensas para todas las fórmulas presidenciales, pero espero que nos encontremos en este set de República. Gracias, Karina, muy amable, gracias por haber estado conmigo, hubo un gusto, gracias también por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Carlos. Y a ustedes, amigos, nos encontramos mañana, 6:30 en República.